1,3. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular la linealización en 1... Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 3.9 correspondiente a linealización y diferenciales de el Tomás. Vamos a comenzar con el ejercicio 4, en el que tenemos que determinar la linealización L de x de una función f en x en el valor de x igual a. Vamos a comenzar con el ejercicio 4. Entonces tenemos nuestra f en x, ¿sí? Que es x a la 1/3, y queremos linealizar la función en x igual a. ¿Qué significa linealizar? Bueno, tenemos que determinar L de x igual a f en a más f' en a por x menos a. Ahora, ¿qué es esto? Es esencialmente la recta tangente a la función f en x igual a, ¿sí? Entonces, al linealizar estamos aproximando la función por su recta tangente. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos f, tenemos a, tenemos que calcular f' y reemplazar luego el valor de a. Entonces, para calcular f' en x es, derivamos 1/3 de x a la 1/3 menos 1, que me queda a la menos 2/3. Entonces, ya tenemos la derivada, evaluamos la derivada en a, que es menos 8, y esto nos queda 1/3 por menos 8 a la menos 2/3, menos 8 a la 1/3 es menos 2, y al elevarlo a la 2 me queda 4, y con el menos de la potencia pasa abajo, entonces esto es 1/3 por 1/4, me queda 1/12, ¿sí? Entonces ya tenemos f', nos falta el valor de la función en menos 8, y tenemos f en menos 8, que es menos 8 a la 1/3, que me da menos 2. Entonces, la linealización L de x es igual a la función evaluada en a, que en este caso nos da menos 2, más f' evaluada en a, que me queda 1/12, por x menos a, que me sería menos 8, entonces me queda menos 8 más 8. ¿Sí? Y de esa forma obtenemos la linealización de f en x en a igual menos 8. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, el ejercicio 12. En este caso, el libro nos pide que determinemos una linealización en un entero cercano a x0, elegido de manera adecuada en que la función dada y sus derivadas sean fáciles de evaluar. En este caso tenemos la función f en x igual a x sobre x más 1, y el x0 es igual a 1,3. Como nos está pidiendo que hagamos la linealización en un valor cercano a x0, ¿sí? El entero más cercano a x0, el entero más cercano a 1,3 es 1, y 1 es un valor en el que en general es fácil reemplazar. Entonces vamos a considerar a igual a 1, ¿sí? De nuevo, para calcular la linealización necesitamos saber la función evaluada en a más la derivada evaluada en a por x menos a. Entonces, tenemos que derivar, ¿sí? Tenemos f en x igual a x sobre x más 1. Entonces, para calcular la derivada vamos a hacer la regla del cociente. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. Y acá podemos ver que podemos cancelar esta x con esta menos x, y por lo tanto nos queda que f' es, acá voy a tener esto se me va, así que solo me queda ese 1 sobre x más 1 al cuadrado. Entonces tenemos que evaluar. Ahora, la función en 1
f en 1 es 1 sobre 1 más 1, que es 1/2. f' en 1 es igual a 1 sobre 2 al cuadrado, que sería 1/4. Y por lo tanto ya tenemos la información para la linealización. El L de x es igual a la función evaluada 1/2 más 1/4 por x menos 1. Y ahora que tenemos la linealización de la función f en x0 igual a 1,3, lo que podemos hacer es evaluar, ¿sí?, el valor de esta aproximación en 1,3. ¿sí? Entonces, si queremos calcular la linealización en 1,3, esto me va a quedar un medio más 1/4 por 1,3 menos 1, que sería 0,3 o 3 sobre 10. Y esto me va a quedar 1/2 más 3 sobre 40. Y esto sería 23 sobre 40. Esta es la aproximación y podríamos también calcular la función para ver en cuánto nos podemos estar equivocando o qué tan cerca estamos. Si hacemos 1,3 sobre 1,3 más 1 sería 1,3 sobre 2,3. Podemos evaluar qué tan aproximado estamos utilizando la linealización. Pasamos entonces al ejercicio siguiente, el ejercicio 16. En este ejercicio tenemos que determinar la linealización de f en x igual a la raíz de x más 1 más seno de x, esta es la función, en x igual 0. Y luego nos pregunta cómo están relacionadas las linealizaciones individuales de la raíz de x más 1 y la linealización del seno de x en x igual 0. Entonces vamos a calcular la linealización. Sabemos que para calcular la linealización necesitamos el f' en x, ¿sí?, para derivar la raíz. Esto es x más 1 a la 1/2, entonces baja el 1/2 y me queda x más 1 a la menos 1/2 por la derivada de lo de adentro, que es 1, más la derivada del seno de x, que es coseno de x. ¿Sí? La evaluamos en 0, f' en 0, me queda 1/2 por 1 a la menos 1/2, que es 1, más coseno de 0, que es 1, me da 3/2. Necesito además evaluar la función en 0. Me queda la raíz de 1, que es 1, más el seno de 0, que es 0. Entonces esto nos da 1. Y con estos valores podemos calcular la linealización. ¿Sí? Tenemos que L de x va a ser igual a la función evaluada, que me da 1, más la pendiente, que me da 3/2, por x menos el valor de a, que en este caso es 0, ¿sí? Entonces esto me da 1 más 3/2 de x. Este es el valor de la linealización. Lo que nos resta investigar es cómo están relacionadas las linealizaciones individuales. Supongamos que nosotros tenemos una f1 de x que sea la raíz de x más 1. Entonces vamos a ver que la derivada, ¿sí?, va a ser esta parte, porque como las dos funciones están sumadas, la suma de la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La función evaluada nos da esto en la derivada evaluada y la función evaluada nos da esto, ¿sí? Entonces con toda esta información podemos calcular el L1 de x, la linealización de la f1,
que va a ser la función evaluada, que me da 1, más 1/2 por x menos 0, ¿sí? Entonces sería 1 más 1/2 de x. Para el caso de f2, vamos a considerar seno de x. Sabemos que la derivada me va a quedar coseno de x, que la derivada evaluada me da 1 y que la función evaluada me da 0. Vamos a calcular el L2, ¿sí?, de x con toda esa información. Es la función evaluada que me da 0 más la derivada, que es 1 por x menos 0. Entonces esto me queda x, ¿sí? Fíjense que como la función es la suma, ¿sí?, lo podemos ver acá, la función es la suma de f1 más f2. Y para esto necesitamos la evaluación y la función derivada y su evaluación. Como la derivada es la suma de las derivadas, ¿sí?, podemos hacer esto por separado y nosotros podríamos plantear que el L de x es igual a L1 de x más L2 de x. Y en este caso particular, en que la función es suma de otras funciones, la linealización es suma de esas funciones también. Pasamos entonces al ejercicio siguiente, el ejercicio 26. En este ejercicio simplemente tenemos que calcular el DI, ¿sí? Pasamos a la parte de diferenciales. Entonces sabemos que el DI va a ser igual a nuestra función, ¿sí?, que en este caso si decimos f en x es igual a secante de x al cuadrado menos 1, entonces el DI va a ser f' en x por el de x, ¿sí? En este caso simplemente tenemos que escribir esa función y dejarla expresada. Entonces vamos a tener que derivar la secante, ¿sí? Nosotros podemos pensar a la secante, ¿sí?, como 1 sobre coseno de x cuadrado menos 1, o pensarlo directamente como coseno de x cuadrado menos 1 a la menos 1, ¿sí?, para derivarlo de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a derivar usando la regla de la cadena. Lo primero que tenemos es la potencia a la menos 1, entonces derivamos la potencia, me queda menos 1 por coseno de x cuadrado menos 1 a la menos 1 a la menos 2, ¿sí?, por la derivada del coseno, que es menos seno de x cuadrado menos 1, por la derivada del argumento de este seno, que es 2x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Podemos simplificar un poco esto y nos va a quedar que f' en x es este menos con este menos, nos queda más y tenemos 2x seno de x al cuadrado menos 1 y el coseno a la menos 2 sobre coseno de x al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos expresar que el DI va a ser igual a 2 por x seno de x al cuadrado menos 1 sobre coseno de x al cuadrado menos 1 por el de x. Y con esto sí tenemos un valor. Si queremos aproximar utilizando diferenciales, vamos a necesitar el x igual a a para reemplazar acá y la variación, ¿sí?, el de x o variación de x para poder aproximar esta función. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Ahora vamos a trabajar con errores de aproximación, ¿sí?
Entonces, en el ejercicio 34 específicamente, tenemos que cada función f cambia de valor cuando x pasa de x0 a x0 más el diferencial de x, y tenemos que determinar en el inciso A el cambio real, la variación de f, en el inciso B el valor de estimación del diferencial, y en el inciso C el error aproximado tomando el módulo, el valor absoluto de la diferencia de estos dos errores, el cambio y la estimación. Entonces, comenzamos en el inciso A, ¿sí? Tenemos que tomar la variación de f, y esto es la variación de f evaluada en x0 más diferencial de x menos f evaluada en x0. En el ejercicio 34 tenemos f en x igual a x al cubo menos 2x más 3, x0 igual a 2 y de x igual a 0,1. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero, calculamos. La variación de f va a ser f evaluada en 2 más el diferencial en 2,1 menos f evaluado en 2. Si resuelven esto, van a obtener que esto es 8061 sobre 1000 menos 7. Esto les va a dar 1061 sobre 1000 o 1,061. De esa forma tienen el valor de A, y tenemos que pasar ahora a calcular en el inciso B el valor de la estimación. Para calcular la estimación tenemos que calcular el diferencial, ¿sí? El de f es f' evaluada en el x0 por el diferencial de x. Entonces vamos a necesitar la derivada de f. La derivada de f es, derivo x al cubo, me queda 3x al cuadrado menos 2. Y para calcular el de f voy a tener que hacer la función, la derivada, evaluada en 2 por el diferencial, que es 0,1. Entonces esto me queda, la función evaluada en 2 me queda 3 por 4, 12, menos 2 me queda 10, por 0,1, esto me da 1, ¿sí? Entonces tenemos que, por un lado, la variación, el cambio de la f es 1,061 y la estimación usando diferenciales nos dio 1. En el último inciso, en el inciso C, nos pide que calculemos el error en esta aproximación por diferenciales. Entonces este módulo es, esto es el módulo entre 1,061 y el diferencial que nos dio 1, entonces esto nos da 0,061 o 61 sobre 1000. Con esto concluye este ejercicio. En el siguiente ejercicio, el ejercicio 38, tenemos que calcular el cambio en el área de la superficie lateral, S igual pi por R por la raíz de R cuadrado más H cuadrado de un cono circular recto cuando el radio pasa de R sub 0 a R sub 0 más el diferencial de R. Y la altura no se modifica. Entonces, sabemos que si queremos calcular el cambio de una función y igual f en x cerca de x igual a, entonces el cambio es la variación de y, que se puede expresar como f' en a por la variación de x más el error por la variación de x. Y sabemos que el error tiende a 0 cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos una función s que en principio depende de r y de h. Está dada por pi por r
por r cuadrado más h cuadrado a la 1/2, ¿sí? Entonces tenemos una función que depende de r y de h, y nosotros sabemos calcularle el cambio a una función que depende de una sola variable. El tema es que acá lo que me dice es que lo que va a cambiar es r, porque me dice que yo voy a pasar de r sub 0, h sub 0 a r sub 0 más dr, h sub 0. Entonces podemos pensar que el h está fijo, ¿sí? Y lo podemos considerar como una constante y hacer la derivada con respecto a r, ¿sí? Entonces vamos a calcular la variación de s como la derivada de s con respecto a r, ¿sí? Evaluada en r0, h0 por el dr más el error, que no lo vamos a calcular, por el dr. Esto va a quedar expresado, ¿sí? Pero lo que podemos calcular es esto. Entonces, para eso tenemos que derivar s con respecto a r. Entonces, vamos a derivar, hacemos ds con respecto a r, tenemos dos términos, ¿sí? Que contienen a la r, entonces vamos a hacer la regla del producto. La derivada del primero, que me queda el pi, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. 1/2 por r cuadrado más h cuadrado a la menos 1/2 por la derivada del argumento con respecto a r, que es 2r. Entonces acá vemos que el 2 se va a cancelar y a esto lo podemos reescribir como pi por la raíz de r cuadrado más h cuadrado más pi por r cuadrado, porque tenemos un r acá y un r acá, sobre la raíz de r cuadrado más h cuadrado. Podríamos hacer la suma de estas dos fracciones y esto me va a quedar r cuadrado más h cuadrado, la raíz de eso. Acá me va a quedar esto multiplicado por la misma raíz, entonces me va a quedar pi por r cuadrado más h cuadrado más pi por r cuadrado, ¿sí? Entonces esto nos queda, podemos sacar factor común pi y tenemos h cuadrado y r cuadrado más 2r cuadrado sobre la raíz de r al cuadrado más h al cuadrado, ¿sí? Entonces esta es la derivada de s con respecto a r. Entonces ahora, para escribir el cambio, ¿sí? Nos va a quedar que el cambio en s es igual a la derivada evaluada en r0, h0, entonces me queda pi por h0 al cuadrado más 2 por r0 al cuadrado sobre la raíz de r0 al cuadrado más h0 al cuadrado, todo eso multiplicado por el dr, ¿sí? Que no conozco cuánto vale. Yo sé que pasa del r0 al r0 más dr. Por el dr más epsilon, que es el error, por el dr, y de esta forma podemos calcular lo que nos pedía el ejercicio, ¿sí? Que era el cambio en el área de la superficie lateral de un cono cuando el R estaba variando. Pasamos entonces al último ejercicio de la sección y nos dice tolerancia. El lado X de un cubo se mide con un error de 0,5 cuanto mucho. ¿Cuál es el error máximo porcentual correspondiente en el cálculo de, primero, a el área de la superficie del cubo? Si el lado es X, el área, ¿sí? Son 6 lados, cada lado del área es X al cuadrado y son 6, entonces lo multiplico por 6. O B, el volumen del cubo. El volumen del cubo, ¿sí?
es el producto de las tres dimensiones, que en este caso son iguales. Entonces nos queda x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular acá? ¿Cuál es el máximo error porcentual correspondiente en el cálculo de estos dos valores, sabiendo que la variación en x o el diferencial de x, ¿sí?, es cuanto mucho de 0,5, ¿sí? Puede ser positivo o negativo, entonces por eso lo tomo en valor absoluto. Puede ser un error por de más o por de menos, podemos decir. Entonces, ahora, si queremos calcular el error máximo porcentual, ¿sí?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular, si queremos hacer el error real, es la variación de A sobre el valor de A, ¿sí?, multiplicado por 100, pero acá vamos a aproximar. Entonces lo que vamos a hacer no es calcular el valor, el cambio real de A, lo que vamos a hacer es usar el diferencial para aproximar este valor. Entonces, de esta forma vamos a calcular el error porcentual, ¿sí?, el cambio porcentual estimado. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el de A, ¿sí?, que es la derivada de A. Esto me va a quedar 12 por x sobre el valor de A, que es 6x al cuadrado. En el de A me faltó multiplicar el numerador por ¿quién? Por el de x, ¿sí?, porque el de A es la derivada por la variación. Y a eso lo tengo que multiplicar por 100. Entonces puedo simplificar acá, me queda un 2, simplifico una x con esta x. Y esto me va a quedar 2 por 100, 200 por la variación de x sobre x. Ahora, yo lo que me interesa saber es cuál es el máximo error porcentual correspondiente, ¿sí?, si yo como cuanto mucho le puedo ahorrar 0,5. Entonces yo puedo tomar esto en valor absoluto, ¿sí?, y el mayor, y esto me va a quedar. El valor de x tiene que ser positivo porque es una medida, entonces 200 sobre x es positivo, no hace falta que le ponga valor absoluto. Y lo único que puede ser negativo es el diferencial, porque le puedo ahorrar por de más o por de menos. Y entonces acá es donde voy a usar que el error cuanto mucho es de 0,5, ¿sí? Entonces esto está acotado por 200 por 0,5 sobre x. Entonces, ¿a qué llegué? Llegué a que este cambio porcentual estimado que sufre el área al errarle cuanto mucho 0,5, ¿sí?, es menor o igual a 200 por 0,5 a 100 sobre x, ¿sí? Entonces esto es en porcentajes. Obviamente, como el 0,5 está fijo, este porcentaje va a depender de x, ¿sí? No es lo mismo que yo le erre 0,5 unidades a un valor de x que es de 1 unidad, le erré por la mitad, a decir que le erré 0,5 a un valor de x que sea 1.000.000. Obviamente el porcentaje que se transfiere al cambio porcentual del área es menor si el valor de x es menor. Lo mismo vamos a hacer entonces con el inciso B, ¿sí? Este es el inciso A correspondiente al área. Ahora vamos a hacer lo mismo con el inciso B. Y entonces, si queremos calcular cuál es el cambio porcentual estimado, si le erro como mucho 0,5, entonces vamos a estimar la diferencial del volumen sobre el volumen y lo multiplicamos por 100, ¿sí?, para obtener el cambio porcentual. Entonces la derivada de la diferencial de volumen va a ser la derivada del volumen 3x al cuadrado por el de x sobre el volumen, que es x al cubo. De nuevo voy a simplificar
y esto me va a quedar. Voy a tomar valor absoluto. De nuevo, el 3 y el x son positivos. Me falta multiplicarlo por el 100, perdón. Tengo esto que es el de b sobre b por 100, y esto es igual a 3 por 100, me queda 300 sobre x, que esto es positivo, y le voy a dejar el valor absoluto al de x, que puede ser, lo único que puede ser negativo. De nuevo, esto lo voy a acotar porque el de x como máximo es 0,5, entonces me queda 300 sobre x por 0,5, y esto me da 150 sobre x en porcentaje. Entonces, de nuevo, obviamente, en este cambio porcentual, el valor de x va a influir, porque si la variación está fija, ¿sí?, a medida que el valor de x sea mayor, el porcentaje en el que este cambio va a afectar al aproximar la diferencial por el b, va a disminuir a medida que el x sea mayor. Bueno, esto concluye los ejercicios de esta sección.